El doctor Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo en IS Global. Quique, muy buenas tardes. Feliz año nuevo, lo primero de todo. Muy buenas tardes. Quique, bueno, sexta ola de la pandemia. Hemos vivido unas navidades tensas con toda esta oleada de contagios que hemos visto con una variante Omicron que ha resultado ser elevadamente contagiosa, aunque sí que es cierto que hemos visto menos hospitalizaciones, menos fallecimientos si lo comparamos con la situación que teníamos hace un año, pero bueno, sí que hay muchas preocupaciones. Ya veíamos la semana pasada cómo el punto de mira se ponía en este lunes, día 10, por esa vuelta a las aulas después de unas fiestas, como decíamos, en las que hemos visto muchos contagios, profesores preocupados por todas las bajas que pueda haber y sobre todo las políticas que hay ahora de cuarentena respecto a si algún alumno se contagia o no. ¿Cómo has visto este regreso? Primer día, empezamos a hacer un poco de balance. Sí, bueno, quizá en primer lugar decir que hemos pasado unas navidades tensas porque hemos querido y porque hemos aceptado, en aras de salvar la Navidad, como muchos han propuesto, un incremento de la incidencia que no ha acabado todavía, sigue subiendo, y una sexta ola como no habíamos visto antes en términos de nuevas infecciones. Y el no haberle plantado cara a esta sexta ola de forma mucho más proactiva y implementando medidas más restrictivas, como han hecho otros países europeos, nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Habiendo dicho eso, está claro que hoy era un día importante. Hoy vuelven a las aulas 8 millones de estudiantes españoles y hemos centrado el debate de los últimos casi 10 días en cómo debía ser esta vuelta a la escuela de forma segura, teniendo en cuenta la incidencia altísima que tenemos y que muchos de los niños que volvían a las clases no estaban vacunados. Pero hemos obviado incluir en este debate algo que yo creo hubiese sido fundamental, que es cómo reducimos la transmisión y cómo proponemos una vuelta al trabajo segura también, ¿no? Hoy, al mismo tiempo que volvían muchos alumnos a las escuelas, volvían la gran mayoría de profesionales a sus trabajos en todo el país. Y no hemos hablado para nada de cómo contener la transmisión en los lugares de trabajo de los adultos, donde sabemos que los adultos son mucho más proclives a la transmisión y a los eventos supercontagiadores. Tienes toda la razón cuando dices que en estos últimos casi 10 días hemos centrado la mirada realmente o gran parte de ese debate en esa vuelta de las aulas. Hemos descuidado las empresas. No sé si responde a una cuestión de que quizás ya a nivel interno las empresas han agilizado el cambio a un formato teletrabajo ante la posibilidad de que haya repuntes de contagios en los próximos días como colofón de estas fiestas, o si realmente todavía andamos bastante pez, por así decirlo, en esta cuestión y vamos a ir trabajando sobre la marcha como ya ocurrió hace un año. ¿A qué podría responder que no se haya puesto tanto el punto de mira en esa vuelta al trabajo? Bueno, siempre que hay una vuelta al colegio, las miradas se centran en los colegios, y los colegios siempre han sido acusados de ser un lugar donde podía haber mucha transmisión, y la verdad es que nunca han demostrado ser un lugar donde había mucha transmisión. Es cierto que en el mes de diciembre ha habido más casos de los que había habido anteriormente. También es cierto que se habían relajado de alguna manera las medidas de prevención en las escuelas, que los padres habían liberalizado un poquito lo de enviar a los niños con síntomas a las escuelas, pero como cada vuelta al colegio ocurrió en septiembre del 2020, en enero del 2021, en septiembre del 2021 y ahora todavía peor porque estamos inmersos en una ola como no habíamos visto hasta ahora. Al desviar la atención al debate escolar, de alguna manera nos permite esconder debajo de la alfombra el que no hayamos hecho los deberes con los adultos, porque con los adultos hay muchos temas en los que hemos tenido un poco de vista gorda y no nos hemos preocupado demasiado de lo que ocurría durante las fiestas navideñas, ¿no? Hay muchas comunidades que no han instaurado ninguna restricción, donde ha habido una cierta barra libre para las reuniones familiares y festivas, y por lo tanto donde ha habido una gran facilidad para el virus
poderse transmitir de forma muy fácil. Ahora que estamos volviendo al trabajo, yo echo de menos un plan mucho más inclusivo a la hora de contener la transmisión desbocada. Seguimos hablando de temas que desde mi punto de vista son pequeños y minucias alrededor de la gran foto. Estamos intentando poner tiritas o parches en algunos problemas específicos, como por ejemplo las escuelas o la duración del tiempo de aislamiento, cuando no estamos viendo el gran incendio que nos sigue asolando a través de esta sexta ola. Deberíamos centrar nuestra atención en resolver esta sexta ola, encauzar una disminución de los casos y de la incidencia y empezar a ver unas tendencias a la baja de esta ola que sigue subiendo por desgracia, y solo entonces ya podríamos empezar a pensar en que estamos pues, en una situación más benigna, como se nos está intentando hacer creer, que es de alguna manera es cierto, la variante Omicron es un poco más benigna, pero hay una discordancia muy clara entre lo que está ocurriendo a nivel del sistema de salud y de los hospitales y la percepción que tiene la población de que esto es el principio del final de la pandemia. En medio de esas posibles medidas para retener esa transmisión, como dices, que ahora mismo está desbocada, ¿cuáles serían las principales que deberían contemplar en estos momentos las empresas o el gobierno, las comunidades autónomas? Bueno, hay algunas comunidades autónomas que han sido valientes y han impuesto una serie de medidas. Toque de queda en Cataluña, prohibición de reuniones de más de un determinado número de personas, limitación de aforos, etcétera. Pero esto ha sido la excepción y no la norma, ¿no? Y hay otras comunidades en las que no hay ninguna otra medida restrictiva aplicada, más allá de la insistencia en la vacunación, que siempre es bienvenida, el pasaporte COVID, que tiene poco o muy modesto impacto a la hora de contener la transmisión, y la implementación de las mascarillas en exteriores, que sabemos todos que también tiene un efecto muy modesto en la contención de la transmisión. Desde mi punto de vista, aquellas comunidades que así se han atrevido a imponer estas medidas, que siempre son impopulares, son las que antes van a alcanzar una estabilización del número de casos y van a poder ver cómo esta curva empieza a girar hacia tendencias a la baja y no al alza, como sigue ocurriendo en todo el país. Mientras tanto, en España estamos viendo cómo el Gobierno está trabajando ahora en un plan para abordar el coronavirus como una gripe. Sería el siguiente paso, ¿no? El tratar la COVID de una forma más similar a la que hacemos estacionalmente con la gripe, es decir, sin contar cada caso, sin hacer pruebas ante el menor síntoma, es decir, observarla como una enfermedad respiratoria más. Esto, Quique, ¿tiene sentido? ¿Es viable hacerlo? Y sobre todo, ¿qué puede suponer respecto a la evolución de la pandemia? Sí, esto tiene sentido y es cierto que el impacto que está teniendo Omicron, a pesar de las decenas de miles de casos que tenemos al día, está siendo menor de lo que hemos visto en otras olas. Pero eso no es porque Omicron por sí misma sea una variante mucho más leve, que puede ser que lo sea, sino es porque Omicron está afectando a una población ampliamente vacunada y por lo tanto protegida, y el impacto clínico de las infecciones nuevas que están ocurriendo está atenuado por el efecto de la vacunación. Es lógico que se busquen estos mensajes de optimismo, es lógico después de 2 años de malas noticias continuadas que todos busquemos buenas noticias, pero desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, yo creo que es prematuro, que primero deberíamos intentar resolver esta sexta ola, cambiarle las tendencias y conseguir que empecemos a bajar en los números y en todos los indicadores, despresionar el sistema sanitario que está sufriendo mucho ahora mismo, porque si no, si nos centramos en estos mensajes de optimismo y en estos mensajes de que estamos al principio del final de la pandemia, de que esto no es más que una gripe, cometeremos errores parecidos a los que hicimos al principio de la pandemia, minusvalorando un virus que puede causar, por desgracia, muchos ingresos en la UCI, muchas hospitalizaciones y muchas muertes todavía, ¿no? Y muchas de estas muertes podrían ser prevenibles si nos hubiésemos tomado un poquito más en serio la contención de esta sexta ola. Mientras tanto, los grandes protagonistas de este mes de diciembre, de estas Navidades, han sido los test de antígenos. Vimos colapso en las farmacias pocos días antes de las primeras celebraciones
de esta época navideña, de reuniones familiares, porque evidentemente pues todo el mundo quería hacerse un test de antígenos antes de reunirse, de ver sobre todo pues a aquellos familiares que pudieran presentar un mayor riesgo, como pueden ser nuestros mayores. Y ahora se pone sobre la mesa también el control del precio de los test de antígenos. Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a controlar ese precio. Es un debate que ya se tenía antes de las Navidades y que ahora de nuevo se retoma. Entendemos que es una medida necesaria porque evidentemente una de las principales quejas que teníamos en diciembre era que no podíamos quizás, o muchas familias, muchos hogares no podían afrontar el gasto de pagar el precio de tantos test de antígenos, sobre todo cuando hablamos de una situación en la que venimos de una crisis económica después derivada de esta crisis sanitaria. Entendemos que ahora mismo también el bolsillo de los hogares españoles, y sobre todo cuando hablamos de hogares en los que hay más de 3 miembros, es bastante ajustado. ¿Cómo estás viendo esta medida? ¿Realmente podríamos ver que se aplique en un corto plazo? Bueno, es un debate que llega tarde, clarísimamente. No podemos tener un sistema de salud colapsado que no es capaz de absorber la demanda de test de la población, con decenas de miles de casos diarios, en algunos casos más de 100.000 casos al día, y un sistema que no puede testar a todos los que lo necesitan. Si le estamos pidiendo al ciudadano que desature el sistema y se teste él mismo, evidentemente no podemos tener unos precios tan dispares y tan caros comparado con otros países europeos para los test de antígeno. Los test de antígeno deberían ser gratuitos o si no deberían estar altísimamente subvencionados para que todos pudiéramos utilizarlos ampliamente y de esta manera ayudar a descongestionar el sistema de salud. Es incomprensible que a estas alturas y después de haber hablado de este tema durante muchas semanas y en previsión de lo que podía pasar, todavía no se haya resuelto este problema y puedas encontrar en 2 farmacias a 100 metros una de la otra un test por encima de 10 euros y otro a menos de 3, ¿no? Eso es incomprensible. Pues recogemos el análisis de estas principales cuestiones que tenemos ahora mismo sobre la crisis sanitaria. Muchísimas gracias, doctor Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo en IS Global. Gracias, buenas tardes.